Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes, es el deseo de mi corazón. Y en nombre de esta Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor José. Muchas gracias por estar allí pendiente de las conferencias, visitando este canal. Y qué bueno que de verdad este tipo de enseñanzas pueda servir de algo para sus vidas. Muchas gracias. Porque soy tu revelador. Soy el que soy. Hemos salido de estas religiones. Yo sé que cada uno de ustedes pues seguramente tiene alguna experiencia en cuanto a eso. Alguna forma nos han llevado al menos como a despertar cierta curiosidad en las cosas divinas. No quiere decir que hubiésemos tenido ya claro el concepto, pero pues al menos tenemos alguna idea acerca de lo que es la vida espiritual. Errado como no, pero pues igual de todas maneras nos dieron a conocer al menos el nombre de Dios Padre, la primera fuente y centro de todas las cosas, el Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Que hemos estado engañados? Sí, claro, estuvimos engañados, pero al menos estamos allí buscando. Hay personas que ni siquiera buscan, hay personas que ni siquiera se han interesado por todas estas cosas. Lo importante de esto es que al menos estamos ya desenmascarando todo este tipo de cosas y bueno, ahora sí podemos decir que estamos realmente siguiendo al Dios verdadero, a nuestro Padre Creador, nuestro Señor Jesucristo, que es de verdad el Creador de todas estas cosas. Entonces, pues por ese lado, sintámonos bien de alguna manera por todo esto, ¿no? Habéis salido de entre aquellos de vuestros semejantes que se han quedado satisfechos con una religión de la mente. Esto es muy importante. Ustedes al menos son personas que no se han quedado satisfechos con esa religión de la mente, porque han salido de todo esto, han aceptado. Hay muchas personas que se les ha dicho estas cosas, por ejemplo, acerca de lo que es Jehová y toda la cantidad de mentiras que han sucedido durante tanto tiempo, pero sin embargo estas personas no quieren soltar. Pero ustedes no, ustedes son personas que pues, han escuchado y han decidido seguir de verdad al Creador de todas las cosas. No a Jehová, sino al Creador de todas las cosas. Algunos se escandalizaron, seguramente les ha dado duro todo esto, pero otros simplemente lo han escuchado y han dicho, pues es verdad, porque se supone que hay un engaño de todo esto y estos rebeldes no se iban a quedar quietos. Y la rebeldía se muestra de esa manera, de cómo nos han metido en una irrealidad, en algo que no tiene sentido. Nos han engañado de verdad, desde todos los ángulos posibles. Pero ustedes son personas que han salido de allí y bueno, pues al menos están listos para seguir este camino tan maravilloso. Estas personas que se han quedado con esa satisfacción puramente pasajera y con una religión de la mente, una religión que no hace nada, una religión que simplemente tiene que ver con el dinero, con cosas puramente superficiales. Estas personas pues quieren supuestamente seguridad y por eso es que no se retiran de allí. Y hay muchas personas que dicen, no, yo prefiero lo conocido que lo nuevo por conocer. Porque son personas que no les importa realmente la vida espiritual, simplemente están allí de pronto aparentando, pero no les interesa de verdad el crecimiento. Y nosotros como personas, como hijos de Dios, debemos ir adelante a la perfección, que es lo que dice Pablo. Tenemos que ir adelante a la perfección. Las otras personas se quedan en la conformidad. Yo me conformo con eso, no me importa nada más. Eso con tal de ir a una iglesia y, bueno, dar diezmo, poner limosnas o lo que sea, o veladoras incluso, en el peor de los casos, ¿no? Ir a poner veladoras. Entonces, pues eso ya es más que suficiente. Pero ustedes han sido diferentes, han decidido cambiar ese tipo de seguridad y de sentimientos, que lo único que ha habido es una manipulación durante todo el tiempo en la vida de ustedes por parte de estos religiosos y de estas religiones, y pues ya han seguido diferente las cosas, han decidido la seguridad del Espíritu de Dios, que eso es algo que tiene mucho más sentido, donde realmente hay progresión, aunque pues lógicamente ante los demás parezca que esto simplemente es algo aventurero, algo que no tiene sentido y que pues seguramente muy pronto las personas van a dar vuelta y van a volver otra vez atrás a la idea común y corriente de Jehová. De alguna manera, aquellos otros que seguramente les gusta protestar contra muchas cosas, rechazan por ejemplo tantas creencias y todo eso y se quedan simplemente con una religión de la mente. Estas personas realmente no están interesados en crecer. Ellos consideran la espiritualidad como las normas de vida común y corriente, pero no pasa más de allí. Para ellos la espiritualidad es simplemente no pasarse un semáforo y hacer las cosas comunes y corrientes de la vida. Eso para ellos es espiritualidad. Y para ellos eso es todo. Pero realmente no es así y eso lo sabemos, que la espiritualidad no es eso. La espiritualidad va mucho más allá. El que tú te pases un semáforo en rojo o no lo pases, eso es una cuestión totalmente diferente. Pero no quiere decir que sea espiritualidad el que lo respete o espiritualidad el que lo pase. No.
eso tampoco. Simplemente muestra que hay personas comunes y corrientes que para ellos eso es espiritualidad. Espiritualidad también para muchas personas es ir a misa, por ejemplo, o ir a la iglesia, eso es espiritualidad. Pero realmente la espiritualidad, ustedes saben que va mucho más allá. La espiritualidad es otro sistema totalmente diferente, es una forma de vida que tiene que ver con el espíritu. Eso es espiritualidad, no es sabernos un poco de palabras y decirlas, recitarlas sin sentido, como se piensa que es la espiritualidad. De hecho, hace muchísimo tiempo la gente pensaba que la espiritualidad era rezar Padre Nuestros. Incluso todavía hay personas que piensan que la espiritualidad es eso, porque cuando ven a una persona orando, dicen, uy, no, es altamente espiritual. Y si ora muchas veces o medita muchas veces, dicen, sí, es una persona altamente espiritual. Pero es mentira, no hay espiritualidad allí. El ego hace muchas cosas, ¿bien? La espiritualidad es otra cosa totalmente diferente. Incluso una persona ora en el nivel espiritual cuando no necesita nada, cuando no pide nada realmente, eso es una verdadera oración. Pero cuando hay alguna petición de por medio, pues ya eso no es una oración. Pero hay muchas personas que todavía creen que eso es espiritualidad, pero pues estamos totalmente lejos de todo eso. No vamos a cometer la locura de llamar santo lo que no es santo, o llamar espiritual algo que no es espiritual. Pero pues también tenemos que estar muy atentos a lo que es la vida espiritual, porque la vida espiritual, como dijo Jesús, por su fruto los conoceréis. Pero si tú no sabes qué es lo espiritual, pues lógicamente pues no sabrás ni siquiera diferenciar. Para la humanidad, la espiritualidad es todo ese tipo de cosas, pero es claro que la espiritualidad es algo totalmente diferente, es mantener una conexión viva con aquellas verdaderas fuerzas espirituales, es ser uno con ellos, es entender de que estamos aquí enredados en una cantidad de cosas, nos hemos creído algo que no somos, nos hemos creído cuerpo cuando no lo somos, pero sin embargo nos hemos creído que somos eso. Entonces, eso es espiritualidad, cuando tú empiezas a darte cuenta de verdad en qué estás, cuál es el orden de las cosas, por dónde hay que seguir y todo eso. Eso sí es realmente espiritualidad. Lo otro no. Incluso si una persona hace milagros y todo eso, o habla en lenguas, como dicen, pues eso no es espiritualidad tampoco. Cualquier persona lo puede hacer. Entonces no tiene sentido de verdad todo eso. Siempre les he dicho de que Dios Padre es claro en sus cosas, ¿no? Es claro. Lo que pasa es que nosotros, como estamos del otro lado, como estamos del lado del ego, pues lógicamente que no vamos a ver claramente las cosas. Nos parece que todo eso es espiritualidad. Para una persona espiritual es aquel, vuelvo y digo, que se lo pasa rezando, que da limosnas, que da diezmos, que predica, que todo eso. Pues no, cualquiera puede predicar, pero la verdadera espiritualidad está unido con otras cosas totalmente diferentes. Entonces, como les decía a ustedes, incluso la palabra religión es algo muy interesante. Significa que deben estar unidos. Eso es lo que significa la palabra religión. Y muchas personas se apoyan en la religión, cosa que la religión debería unir. Pero como les he dicho siempre, pues la religión lo único que ha hecho es separar, o sea, es todo lo contrario. Aunque la palabra significa unir, la gente se está separando. Y ustedes se han dado cuenta de eso. Separan a la humanidad una de otra. Todos estos seguidores juzgan incluso a quienes no están de acuerdo con ellos. Los juzgan y los consideran como sus enemigos, creyendo inconscientemente que ellos mismos están separados. Eso es una cosa impresionante. La religión formal, la que tenemos hoy día, no lleva a la espiritualidad a nadie. Es un grupo simplemente de personas que se han dedicado de pronto a algo social, porque podríamos pensar nosotros, no, es que el dedicarnos a una obra social, eso es espiritualidad. Pues no es algo social. Ya nos damos cuenta, por ejemplo, que hay muchas personas, narcotraficantes, asesinos, ladrones, todo lo que tú quieras, personas que han hecho cosas muy malas, muy perversas en la humanidad y sin embargo se han dedicado a una causa social. Han creado una fundación que se dedique, por ejemplo, a proteger los niños desamparados, a proteger a aquellas personas con problemas de discapacidad mental o física o lo que sea. Y para ellos eso está bien, porque ellos piensan que hacer una obra social es ser espiritual. No es así. Eso simplemente son cosas que los hace cualquiera. La espiritualidad es algo totalmente diferente a esas cosas, bueno. Y es muy importante que ustedes comprendan todo eso. Sí quiero poder explicarles más adelante todas estas cosas porque la verdad tienen sentido. Queda claro de que la espiritualidad no son obras. La espiritualidad no es nada de eso. Incluso un ser espiritual pues no está en concordancia con las leyes comunes y corrientes del mundo. No se ciñe realmente tanto a ese tipo de cosas. No quiere decir por eso que entonces vaya a robar, vaya a matar, vaya a hacer todas las cosas contrarias. No, sino que simplemente no está de acuerdo con la manera en que la humanidad vive. La espiritualidad es otra cosa totalmente diferente. Nuestro planeta es miembro de un cosmos inmenso.
Pertenecéis a una familia casi infinita de mundos, pero vuestra esfera está administrada con tanta precisión y favorecida con tanto amor como si se tratara de un único mundo existente. Y esto me lleva a pensar de que estamos siendo invitados a algo muy grande. La espiritualidad me tiene que llevar a cosas diferentes. A través de la fe religiosa, el alma del hombre se revela a sí misma y demuestra la divinidad potencial de su naturaleza emergente por la forma característica en que induce a la personalidad mortal a reaccionar ante ciertas situaciones intelectuales y sociales difíciles y de prueba. O la genuina fe espiritual. Mira que aquí me lleva a algo importante. Ya les he hablado acerca de la fe. Que la fe para muchas personas es pedir ciertas cosas, ¿no? Y que sucedan. Para eso es fe. Mira todo el tipo de enredo en el cual está la humanidad metida, ¿no? Tiene todo tergiversado. La fe la tiene por otro lado. O sea, está pensando que son otras cosas. Porque esto es lo que han hecho estas religiones. El amor está totalmente tergiversado. La justicia, pues totalmente tergiversada, porque la justicia aquí la hacen con las armas. Todo es absolutamente contrario. La palabra religión, en lugar de unir, separa. Y todo es así. El hogar no es el hogar de verdad de Dios, sino un hogar donde gobierna el ego. Y siempre les he dicho, tenemos que redefinir cada una de estas cosas porque así debe ser. La genuina fe espiritual y esta conciencia moral auténtica se revela de esta manera. Primero, ocasiona el progreso de la ética y de la moral a pesar de las tendencias animalísticas inherentes y adversas. Ocasiona el progreso de la ética. No es ético muchas cosas que suceden en mundos como estos. Por ejemplo, el que usted quiera lograr ciertas cosas de forma, primero, persuasiva, de forma donde no reine el amor, sino simplemente donde reina la razón. Eso no es ético. Una fe verdadera, unida a la espiritualidad, ocasiona el progreso de la ética y de la moral, a pesar de todas las tendencias animalísticas, que eso es lo que tenemos que luchar. Mire que la espiritualidad me lleva a otro nivel. No me deja allí simplemente pensando de que es así. Pero una persona que quiere quedarse en la conformidad, pues lógicamente que se va a quedar allí nada más. Esta persona de verdad espiritual o que tiene esa proyección divina clara, dice que produce una confianza sublime en la bondad de Dios. Pero aquí no pasa eso, hermanos. Aún frente a un amargo desencanto y una derrota total. ¿Qué piensa una persona cuando tiene algún problema? No piensa en Dios realmente. Lo primero que piensa es en buscar aquellos sustitutos para poder salir de ese problema. Y después de eso, ya por última instancia, ya cuando ya no se puede, supuestamente, entonces va y dice, Dios mío, ayúdeme, pero venga, ayúdeme de acuerdo a mi manera. No a lo que tú realmente quieres, sino de acuerdo a mi manera. Yo creo esto, Señor, entonces necesito que me ayude. O sea, en otras palabras, no me voy a doblegar a ti, no voy a aceptar lo que tú me digas, sino lo que yo digo y tú te vas a doblegar a mí. Tú me vas a hacer las cosas como yo las quiero. Por ejemplo, una persona que no estudia, entonces voy a tratar de copiar el examen. Y cuando ya no se puede copiar el examen, entonces dice, pues Señor, pues yo lo voy a rezar entonces para que tú me ayudes a que pase ese examen. Oiga, ¿no sería mejor ser ético, que fue el primer punto, ocasionar el progreso y la ética y de la moral, a pesar de todas las tendencias animalísticas? Pienso que eso sería lo más importante. Pero no hacemos esas cosas, ¿sí ven? Hacemos las cosas totalmente diferentes. Produce una confianza sublime en la bondad de Dios. Eso debería de ser, de verdad. Producir una confianza sublime en la bondad de Dios. Aún frente a un amargo desencanto y una derrota total. Que una persona espiritual que haya comprendido esto genera profundo valor y confianza a pesar de la adversidad natural y la calamidad física. Pero para nosotros lo físico y lo espiritual, pues son lo mismo. Pues no, sabemos claramente que no. Mira que aquí me lleva a otro punto. Cuando una persona tiene un problema físico, de una vez se retira. Es decir, de una vez dice, no, yo no puedo hacer las cosas. No, para mí no. Genera un profundo valor y confianza a pesar de la adversidad natural. No importa lo que pase, no importa lo que sea, estoy unido a Dios. Dios Padre y yo somos uno. No importa lo que pase, porque es que la vida material no tiene que ver con lo espiritual. Es diferente. La vida espiritual o el cuerpo que ustedes tienen es simplemente un salón de clases donde ustedes están aprendiendo ciertas cosas, pero no es donde ustedes viven. De hecho, Pablo y todos estos grandes que han logrado cosas importantes
se dieron cuenta de que realmente es una casa nada más. Es más, es un cuarto, dice allí. El mismo Cristo Jesús dice que es un cuarto nada más. Dice, entra a tu cuarto privado y allí ora a tu Padre que está en lo secreto. Es diferente, pero me está hablando de que es una aula, es una clase donde nosotros simplemente tomamos una lección, pero no quiere decir que nosotros seamos el salón. Entonces, ¿qué tiene que ver lo material con lo espiritual? Pues nada, no tiene nada que ver. Por eso decía Jesús, que no se preocupen por eso. Que la carne para nada aprovecha, que eso no tiene sentido. O sea, sí, claro, pues tenemos un cuerpo, ¿no? Tenemos que darle su comida, tenemos que todo. Es lo mismo que si nosotros tenemos un vehículo, pues tenemos que administrarlo a las cosas que necesitan. Bueno, pues su aceite, sus llantas, su agua, su combustible, para que pueda funcionar. Pero yo no soy el vehículo. Pero nosotros nos hemos creído eso. Ese es el peor error. Y eso fue lo que el Jehová nos ha metido. Eso es lo que ellos nos han metido de verdad en la cabeza. Qué problema tan tremendo. Pero que genera un profundo valor y confianza a pesar de la adversidad natural y la calamidad física. Si ustedes se dan cuenta, eso fue lo que Jesús hizo. Aunque estaba en la cruz y todo eso, siempre estuvo dispuesto a hacer cosas de verdad que tenían que ver con Dios Padre. Hay personas que les pasa algún problema y dicen, ¿sabe qué? Yo no quiero volver a estas cosas. No quiero volver. Prefiero confiar en el mundo que confiar en Dios. Si les pasa cualquier cosa a nivel físico, lo primero que hacen es renunciar. Dicen, yo no puedo con esto. Entonces ahí nos damos cuenta de que pues, estas religiones han llevado a la humanidad de verdad a algo que no tiene sentido. O al menos eso es lo que hemos creído. Tanto que nos hemos hecho una imagen de Jesucristo. Nos hemos hecho una imagen del Espíritu Santo. Nos hemos hecho una imagen del Padre nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos hecho una imagen del cielo. Y la utilizamos como queramos. Nos hemos hecho una imagen de Jesucristo y ponemos a esa imagen a hacer y a cumplir lo que nosotros queremos. Ahí viene el punto donde dijo Jesús, muchos dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, no hicimos esto, no hicimos milagros, no hicimos tal cosa. Pero yo les digo, no los conozco, porque es que ustedes se han hecho una imagen de mí, yo no soy eso. Y ustedes se han hecho una imagen de Jesucristo, por eso es que ustedes utilizan a Jesucristo cada vez que quieren, porque es la imagen que ustedes se han hecho. Entonces lo utilizan para lo que quieran, lo utilizan para conseguir trabajo, lo utilizan para tantas cosas. Pero es una imagen que se han hecho ustedes. Se han hecho una imagen del Espíritu Santo. Y utilizan al Espíritu Santo como ustedes quieran, pero no como Él realmente quiere que sea. ¿Ven? No nos sujetamos a eso. Se exhibe un aplomo inexplicable. Mire que si uno mira todo esto, hermanos, tiene que ver con la vida de Jesús. O sea, Él es ese hombre o ese ser perfecto en esta tierra. Exhibe un aplomo inexplicable y una tranquilidad constante, a pesar de la presencia de enfermedades desconcertantes y aún de sufrimiento físico agudo. Exhibe un aplomo inexplicable. ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? Porque esta persona espiritual ya no es cuerpo. Él simplemente está observando una acción que está sucediendo en ese cuerpo, pero ya no es cuerpo. Es un ser que está fuera del cuerpo, no es un cuerpo. Aquí te han enseñado que tú eres un cuerpo, pero realmente tú no eres un cuerpo, y ya lo sabemos. Jesús lo demostró. Murió en la carne y después se mostró a todo el mundo común y corriente. Normal, siguió su vida común y corriente, porque es que la vida y el cuerpo son diferentes. La vida espiritual es diferente, por eso les digo que no se ha entendido realmente la espiritualidad. Si tú no te crees cuerpo, pues puede totalmente exhibir un aplomo inexplicable y una tranquilidad constante, a pesar de la presencia de enfermedades desconcertantes. Ya sabemos las enfermedades de quién vienen, ya lo sabemos. ¿Quién fue el que puso todo este tipo de cosas? No fue realmente Dios Padre, sino que lo hizo este personaje rebelde, lo hizo, ya sabemos claramente, Jehová, y dice, yo te maldigo con esto y con lo otro. Ya lo sabemos que es así, o sea, no hay necesidad de darle vueltas a todo esto. Este Jehová castiga el cuerpo. Este Jehová cree que una persona es el cuerpo. Pues de hecho, eliminan al Señor Jesucristo de esta tierra en la carne, pero no pueden hacer nada con Él. Eso es uno estar demente, de verdad. Y nosotros le hemos creído a Él eso, porque Él sí se cree eso. Entonces, si tú no te crees cuerpo, exhibe un aplomo inexplicable, dice allí, y una tranquilidad constante, a pesar de la presencia de enfermedades desconcertantes y aún de sufrimiento físico agudo. Todo esto me muestra espiritualidad. ¿Por qué? Porque no es material. La vida espiritual no es material, hermanos. Lo espiritual es diferente. Jesús lo dijo, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Él lo está mostrando todo el tiempo.
Pero si tú te crees carne, no puedes hacer eso. Pablo también lo decía, los frutos de la carne son diferentes a los frutos del Espíritu, y todo el tiempo lo estaba hablando. Por eso es que les digo que tenemos que redefinir cada una de estas cosas para que tengamos un lenguaje divino, para que tengamos una mente clara. Y cuando pensemos de verdad desde los niveles espirituales, no de los niveles materiales. Mantiene un aplomo misterioso y un equilibrio de la personalidad frente al maltrato y a las injusticias más flagrantes. En ustedes no es así. El solo hecho que los miren mal, ya el problema empezó. Entonces, se está viviendo una vida espiritual. Pablo también lo dice. Dice, si tienen celos amargos y viven en discusiones, ¿son espirituales? No, dice, no son espirituales, son carnales. Eso lo dice Pablo. Pablo comprendía muy bien este tipo de cosas. Entonces, tú eres eso, mantienes un aplomo misterioso y un equilibrio de la personalidad frente al maltrato y a las injusticias más flagrantes. No, Jesús sí lo mostró. Cuando fue castigado, cuando fue azotado, cuando fue insultado y todo ese tipo de cosas. Él siempre se mantuvo firme en todas las cosas. No resistiendo. No, porque es que él no era eso. Si tú eres cuerpo, pues entonces tú vas a resistir el maltrato. Lo resistes. Pero si tú no eres cuerpo, tú simplemente ves una acción desde lejos. Ves algo que está pasando, pero te das cuenta que tú no eres eso. Eso es espiritualidad, vuelvo y digo. Eso es algo muy diferente a lo que se está viviendo. El solo hecho de que a ustedes les digan una palabra que toque su ego, desde ese momento ustedes ya explotan. ¿Por qué? Pues porque se creen cuerpo, ¿verdad? Porque se creen cuerpo. Y eso es un grave problema, porque no se está viviendo la espiritualidad. Y eso es lo que quiero, vuelvo y digo, con todas estas conferencias, que ustedes puedan llegar a tener conciencia de lo que es la vida espiritual en verdad. Mantiene una confianza divina en la victoria final. A pesar de las crueldades de un hado aparentemente ciego y de la aparente indiferencia total al bienestar humano de las fuerzas naturales. Mantiene una confianza divina. Mira, esto es otra cosa, confianza divina. Cuando una persona vive en estos niveles, tiene una confianza divina. No dice, ay, no, pero es que eso es castigo de Dios. No, pero es que eso es castigo, porque es que eso es lo que le ha enseñado Jehová, que Dios te castiga. No, eso debe ser algún castigo de Dios y por eso estoy pagando esto. No, dice que mantiene una confianza divina en la victoria final, a pesar de las crueldades de un hado aparentemente ciego, que tú no entiendes qué pasa, por qué pasa. Desde el nivel espiritual, mantiene una confianza divina. Y de la aparente indiferencia total al bienestar humano de las fuerzas naturales. Las fuerzas naturales, eso es una cosa diferente. Recuerden una cosa y quiero hacer un paréntesis en esto. Las fuerzas naturales no son la creación de Dios. La creación de Dios es el ser humano, son los hijos de Dios. Esa es la creación de Dios. El mundo es algo totalmente diferente, pero no es, vuelvo y digo, la creación verdadera de Dios son ustedes mismos. Ustedes son la creación. Por eso Dios Padre dice que el reino de Dios está dentro de vosotros. Dice, el reino de Dios está dentro de vosotros. No está ni aquí ni allá, sino que está dentro de vosotros, porque ustedes son la creación de Dios. Ustedes son la verdadera creación. No los árboles, no las montañas, no todo eso. Eso es naturaleza. Pueden pasar terremotos, pueden pasar muchísimas cosas, sí puede pasar todo ese tipo de cosas, pero no quiere decir por eso que sea un ataque de Dios contra sus hijos, porque no lo haría. No creo que tú lo harías. Entonces, pues Él tampoco lo va a hacer. Y eso es lógico que no es así. Son cosas que suceden porque la naturaleza, vuelvo y digo, es totalmente diferente a la verdadera creación de Dios. La verdadera creación de Dios eres tú. Por eso cuando una persona maltrata a otra persona, simplemente está maltratando la creación de Dios. Y al final se termina maltratando a sí mismo porque todos estamos unidos y todos somos un solo ser. Eso lo dijo Cristo Jesús. Ya no hay esclavo ni libre, simplemente que todos somos uno, dice allí. Incluso ya no hay ni hombre ni mujer porque todos somos uno. Y vea qué interesante ese punto. Tú estás cumpliendo un papel aquí como hombre y tú estás cumpliendo un papel como mujer, pero tú no eres eso realmente. Tú no eres eso. Estamos pasando, se puede decir, por un planeta sexuado y por eso tenemos que pasar por todo este tipo de cosas, pero tú no eres eso. Dicen, pero ¿cómo que no soy eso? Lo que pasa es que como nos hemos creído que somos cuerpo, pues entonces pensamos que somos eso, pero realmente no lo somos. Todos somos hijos de Dios, dice Cristo Jesús. Todos son hijos de Dios. Unidos en un solo ser.
Entonces, simplemente estamos cumpliendo ciertos papeles y es importante que cumplamos bien los papeles. Si somos hombres, pues cumplamos el papel de hombres bien. Y si somos mujeres, pues vamos a cumplir el papel de mujeres bien. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y entonces qué hacen las personas que pues son hombres pero son mujeres a la vez? Bueno, pues esas son otras cosas totalmente diferentes. Hay desórdenes mentales, hay desórdenes, ¿bien? Pero también hay muchos problemas que son implantados y que la persona ha querido que así sea. El organismo se acostumbra a lo que tú quieras y él aprende lo que tú quieras. Pero sí es cierto también que hay desórdenes y hay personas que realmente salen con problemas. Es una cosa también que hay que entenderla, pero me gustaría que ese tema acerca de todas estas cosas que están pasando pudiéramos explicarlo mucho más adelante. No quiere decir que esté bien, no está bien. No quiere decir que esté bien que una persona, por ejemplo, ataque a otra, no está bien. No quiere decir que una persona que robe esté bien, no está bien. Y no quiere decir que un hombre que no sea de verdad y cumple su papel como hombre, pues esté bien. Pues no está bien. Y esto es lo que tenemos que también aprender también de todas estas cosas. Cree realmente y persiste en la creencia indestructible en Dios a pesar de todas las demostraciones contrarias de la lógica y resiste con éxito todos los demás sofismas intelectuales. ¿Ve qué interesante esto? Aquí la persona es totalmente extraña. Si le llevan la lógica, la persona termina creyendo porque le dieron lógica, le mostraron con lógica. Es lógico, pero le digo de verdad que en la vida espiritual no hay lógica. La lógica no existe realmente, sino solamente en el mundo material. Pero no es lógica. Por ejemplo, la gente dice que las matemáticas son lógicas y son claras, pero no es así. Las matemáticas no son claras, porque no hay eso. Y en el mundo espiritual no hay nada lógico. Por ejemplo, no es lógico en el mundo material que el agua apague el fuego. No es lógico. ¿Por qué? Porque el fuego es lo mismo que el agua. Está hecho de lo mismo. Pero no es lógico. ¿Verdad? No es lógico. Claro, tú puedes apagar una llama pequeña con agua. Pero si ustedes se dan cuenta, una llama grande no la pueden apagar con agua, porque si le ponen agua, más va a avivar el fuego. No es lógico eso, ¿verdad? No es lógico, pero así funciona. Por eso es que les digo, en el mundo material no hay lógica tampoco, y en el mundo espiritual sí que menos, que no hay lógica. En el mundo espiritual es totalmente diferente, persiste en la creencia indestructible en Dios, a pesar de todas las demostraciones contrarias de la lógica. Él cree absolutamente en eso. Para ti, lógicamente, que tú eres un cuerpo. ¿Por qué? Porque es que yo lo siento, dice, yo lo siento. Yo siento el cuerpo. Pues yo tengo que ser un cuerpo. Pero no es así. Mira, eso nomás desde ahí nos damos cuenta de que es ilógico. Para la lógica, eso sería que tú eres eso. Pero no es así. No lo es. Entonces la lógica no tiene sentido allí. Y hay muchas cosas que se pueden experimentar y se pueden ver claramente. Lógicamente, para una persona materialista, esa es la vida, pero no es la vida. Para una persona la vida es el cuerpo, caminando y haciendo eso, pero nos damos cuenta que no es así. Jesús lo demostró. Dejó su cuerpo y siguió viviendo, porque la vida es algo totalmente diferente al cuerpo. Si el cuerpo tuviera que ver con la vida, entonces el Padre de nuestro Señor Jesucristo tendría un cuerpo y sería corporal, pero no lo es. Un ángel tendría que tener un cuerpo como el de ustedes, de carne y hueso. Un espíritu tendría que tener un cuerpo de carne y hueso y sin embargo está vivo. Pero entonces la vida no tiene que ver con eso. Lógicamente, vuelvo y digo, desde el punto de vista material, el ser humano se basa en la lógica, mas no tiene ningún sentido. Continúa exhibiendo una fe infalible en la supervivencia del alma. La fe no es creer. Tú puedes creer muchas cosas, pero eso no quiere decir que sea fe. Y eso es importante que lo tengas en cuenta. La fe es un fruto del espíritu. La creencia la puede tener cualquiera. El animal cree de que en tal parte hay comida. El animal cree que cuando se lanza a pelear con alguien, así sea uno superior, va a ganar. Yo he visto perritos así chiquiticos ladrándole a un perro gigante. Y el perrito chiquito cree que le va a ganar. Él cree, por naturaleza cree que le va a ganar. Y eso es lo que lo mantiene también, de alguna manera, con vida y atrevido a hacer ciertas cosas. Pero no es así. El perro cree que le va a ganar al león o al tigre, pero es mentira. El perro cree, escuchen, el perro cree. Una cosa es creencia y otra cosa es fe. El asesino cree. Ustedes creen ciertas cosas, pero la fe
es un fruto del Espíritu. Continúa exhibiendo una fe infalible en la supervivencia del alma a pesar de las enseñanzas engañosas de la ciencia falsa. ¿Ve que hay una ciencia falsa? Y de los delirios persuasivos de una filosofía defectuosa. Cuando uno llega a ese nivel de la fe, es esa unión con Dios. Y esa fe sucede en esos niveles. Y nadie te va a cambiar porque no es una creencia, es una unión. La fe tiene que ver con el Espíritu, porque es un fruto del Espíritu y solamente funciona en el nivel del Espíritu la fe, no en el cuerpo. La fe no sucede en el cuerpo, hermanos. La fe sucede en el Espíritu, en esos niveles del alma. Sucede mucho más allá de lo material. La fe jamás sucede en el cuerpo. Todas esas cosas es espiritualidad. Ya estamos viendo temas mucho más avanzados que nos parecían que nosotros lo teníamos claro. Vive y triunfa a pesar del peso demoledor de las civilizaciones complejas y parciales de los tiempos modernos. Eso es una persona espiritual. Pero una persona no espiritual se deja llevar por las civilizaciones y se deja llevar por ello y termina enredado en ello. Una persona espiritual triunfa a pesar de ese peso demoledor de las civilizaciones. Siempre se mantiene uno mismo, siempre se mantiene lo que es él hasta el final. Siempre se mantiene unido ante Dios. No importa qué pase, si los tiempos cambian, si hay esto, si hay lo otro, siempre se mantiene unido de verdad. Eso es una fe maravillosa. Lo otro son creencias. Por eso es que una persona se lo pasa de un lado para otro. Por eso es que una persona le da lo mismo y termina creyendo en demonios o metiéndose a una secta que tiene que ver con demonios. Termina en ese tipo de cosas. No tiene sentido. Contribuye a la supervivencia continuada del altruismo a pesar del egoísmo humano. ¿Qué hace la gente? No, pues si me dan, yo doy. Y si no me dan, pues yo no doy. ¿Por qué? Porque pues es que esa persona no ha dado nada, no me da. Pero el Hijo de Dios es diferente, la espiritualidad es diferente. La espiritualidad no da a cambio de, sino que da porque esa es su naturaleza. Pero mire lo que dice, contribuye a la supervivencia. ¿Pero qué es la supervivencia? Puede ser, y se puede tomar desde dos puntos, ¿verdad? A nivel puramente físico, que eso es sobrevivir. Pero cuando me habla de supervivencia, me está hablando de supervivir, mucho más allá de vivir. Y eso es algo muy importante. Entonces, contribuye a la supervivencia continuada del altruismo. Mira, altruismo. A pesar del egoísmo humano, los antagonismos sociales, las avideces industriales y los desajustes políticos, él sigue siempre dando, ayudando a que la persona crezca en todos los sentidos, a nivel material, a nivel espiritual, a nivel mental. Y eso es una persona espiritual. Jesús vivió en su época y eso fue lo que hizo. Él ayudó en todos los sentidos. No importa que, es que están robando, es que están haciendo, es que todo eso. Siempre lo hacía de buena manera. Siempre hacía las cosas de buena manera. Y eso es realmente lo que nosotros estamos haciendo. Y eso es realmente espiritualidad, que es diferente a crear una fundación para ayudar a los más necesitados y que sigan siendo lo mismo. Solamente le llenamos la barriga y ya. Se adhiere en forma inquebrantable a la creencia sublime en la unidad. Acuérdense que es lo que dijimos, ¿verdad? Que todo es un solo ser. Se adhiere a esa unidad universal y se adhiere a la guía divina a pesar de la presencia desconcertante del mal y del pecado. No importa, pero lo sigue haciendo. Es interesante todas estas cosas, todos estos puntos. Continúa adorando a Dios, solo a Él, porque ya está unido a Él. Continúa adorando a Dios a pesar de todo y de cada cosa. No importa lo que sea, no importa lo que tenga que pasar. Se atreve a declarar, aunque me matare, seguiré sirviéndole. O sea, Señor, si tú me quieres matar, no importa, pero seguiré sirviéndole. Eso es algo muy maravilloso. Y ese es el sentir de una persona espiritual. Tenemos que tener claro ese tipo de cosas, tener control de nuestro ser en todos los sentidos. Si estamos descontrolados, ya estamos perdidos. Es que nos hemos creído un cuerpo. Pero si no somos eso, sabemos realmente dirigir todo este tipo de cosas. Y sabemos y le podemos decir, Señor, aunque me matare, seguiré sirviéndote. Porque ese es realmente mi ser. Yo no estoy esperando nada a cambio, ni le estoy sirviendo a usted, Señor, para que usted me dé cosas, ni para que me lleve a la vida eterna, ni para que haga ciertas cosas. No, si tú ves, Señor, que puedo servir más allá, lo hago.
Pero por el momento voy a servir aquí porque estoy aquí realmente sirviendo a mis hermanos, sirviendo de todas las maneras posibles. Y si ustedes se han dado cuenta, eso es lo que realmente he hecho con ustedes. Todo el tiempo les he servido. Y no importa, aunque he estado al borde de tantas cosas, de la muerte y de todo eso, seguiré sirviendo. Y seguiré sirviendo hasta el final. Y seguramente, así me quede el último pequeño aliento, lo utilizaré siempre para poderlo llevar a Dios Padre. Porque ese es el objetivo, no es nada más. ¿De qué me sirve la carne sino solamente para eso? Para poderlo llevar realmente a Dios Padre. Hay tantas cosas de lo que es la espiritualidad que de verdad tenemos que redefinir esa palabra y tenemos que empezar a ver las cosas de forma correcta, de ver las cosas de manera que de verdad valgan la pena, no como nos han enseñado los religiosos. Mira esa parte, se atreve a declarar: aunque me matare, Señor, seguiré sirviéndote. ¿Tienen eso ustedes en su ser? Pues si lo tienen de verdad, están en ese nivel espiritual, que es el que Dios Padre está buscando. Él dice que Él quiere buscar es eso, ese tipo de personas, y eso es lo que estamos haciendo. Pero mire que este tipo de cosas no es porque ustedes quieran convencerse, no, es que esto es un nivel espiritual. Cuando tú llegas a ese nivel espiritual, nadie tiene por qué convencerte, nadie tiene por qué decirte: oye, estés pendiente de la conferencia, oye, tal cosa, oye, tal otra. No. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por estar visitando este canal y por estar llenándose cada vez más de estas conferencias que de alguna manera te van a llevar muy alto. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo siga estando sobre ustedes y que Dios los continúe bendiciendo por siempre. Les habló este servidor José en nombre de la Fundación Gobierno de Dios. Muchísimas gracias. Porque soy